Hoy día estamos siguiendo, ¿no es cierto?, con esta serie que hemos denominado Cara a Cara. Antes sí contarles que se ha dado la oportunidad, y les quiero avisar, ¿no es cierto?, se ha dado la oportunidad de que durante la próxima semana yo pueda estar participando de una conferencia internacional que tiene que ver con cómo poder crear, cómo poder construir iglesias que tengan un enfoque en las personas que no son creyentes o en las personas que no están yendo a la iglesia. Cuando nosotros observamos la realidad de la iglesia cristiana evangélica en Chile, hablamos de crecimiento, pero en realidad nos damos cuenta en la práctica que hay mucho de transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Personas que vienen de una iglesia, se cambian a otra iglesia, van a esa iglesia y luego se cambian a otra iglesia. Y a veces nos parece, ¿no es cierto?, que las iglesias están teniendo crecimiento, pero si nosotros vemos los resultados del censo anterior y de algunas estadísticas en términos de la religión en Chile, nos vamos a dar cuenta de que proporcionalmente los únicos que han crecido en credo, sacando, ¿no es cierto?, la desviación estándar del crecimiento de la población, son las personas agnósticas y ateas. Entonces hay un mensaje súper fuerte ahí y que también nos debemos plantear como iglesia cómo estamos logrando llegar a las personas que no se están acercando a la iglesia y cuáles son quizás algunas barreras que intencionalmente o no intencionalmente estamos poniendo para que esas personas se puedan acercar al Señor. Así que voy a ir a aprender, les animo a que estén orando por mí para que sea una linda oportunidad y luego les estaré compartiendo, ¿no es cierto?, un poquitito respecto a qué significó esa conferencia. Y hoy día vamos a abordar un tema que hemos titulado Los dos abogados. Hemos ido avanzando, ¿no es cierto?, en esta serie de Cara a Cara que tiene relación con encuentros que Jesús tuvo con diversas personas y cómo esos encuentros transformaron a esas personas, pero también apuntaron a responder algunas de las preguntas más esenciales e importantes de la vida. Y la pregunta que hoy día vamos a abordar tiene que ver con qué esperanza hay finalmente en el mensaje de Jesús. ¿Qué esperanza? Estábamos cantando, ¿no es cierto?, en la música previa, estuvimos hablando acerca de cosas que tenemos en Cristo. Dijimos, ¿no es cierto?, que teníamos libertad, que Él ha roto las cadenas. Pero la verdad es que si estas canciones solamente se quedan en una linda declaración, en una linda melodía, e inclusive solamente como frases, yo suelo decir, en piloto automático cristiano, es decir, porque las decimos porque siempre las hemos dicho, pero no cobran una realidad práctica en nuestras vidas, simplemente estamos siguiendo una filosofía. La verdad es que el cristianismo es un mensaje, el evangelio es un mensaje que es poderoso, pero que a la vez también es práctico, que busca que nosotros podamos vivir esas realidades en lo más profundo de nuestras vidas, en la práctica de nuestras relaciones, en cómo pensamos, en cómo sentimos, en que estas creencias afecten también nuestros sentimientos. Y el tema es que cómo vivimos muchas veces el evangelio o el cristianismo es de una manera muy despersonalizada y más bien teórica. Así que hoy día me gustaría que viéramos justamente, bueno, ¿de qué se trata esto del mensaje que nos dejó Jesús? ¿Hay acaso alguna esperanza real? ¿O tuvo que ver solamente con un buen maestro que estuvo hace muchos años atrás, hace muchos siglos atrás, compartiendo verdades? ¿Es Jesús solamente un maestro con filosofías, con ideas? ¿O esto también tiene que ver con esperanzas que podemos trabajar y podemos vivir en nuestras vidas? La verdad es que Jesús estuvo aquí en la tierra y no nos dejó solos. Jesús estuvo viendo acá y la obra que Él hizo nos declaró también inocentes. Pero a veces vivimos nuestra vida cristiana pensando en que Jesús estuvo acá y simplemente nos dejó solos. Es como que nos hubiera dicho, arréglensela ustedes como puedan. Y quería contarles primero una historia que hace muchos años atrás me pasó. Cuando era más joven, de haber tenido unos 19 años, yo creo, 19, 20 años, me invitaron a compartir a una iglesia que estaba en otra ciudad.
Y yo llegué un par de días antes y me quedé en la casa de ahí de unas personas de la iglesia. Y resulta que, bueno, llegué y en la noche tenía que compartir, pero cuando llego, esta familia me dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que hacer un trámite. Nosotros tenemos que salir y no tenemos quien nos cuida a nuestro hijo. Ellos tenían 2 hijos, tenían una hijita que debe haber tenido 5 años y un bebé de aproximadamente, debe haber tenido unos 2 años. Ellos se podían llevar a la niñita, pero no se podían llevar al bebé. 19 años, no tenía idea de guaguas para nada, ¿ya? Sabía nada de nada. Además, ellos eran extranjeros, no hablaban muy bien el español, por lo tanto, tampoco me podía comunicar ni siquiera con un lenguaje mucho de bebé, con la guaguita, y fue como, mira, te quedas aquí, arréglatelas como puedas. Entonces me dejaron unos alimentos como para armar, y yo lo único que decía, ¿qué hago con esta guaguita? Era simpática, se portó bien, ¿no es cierto? Y tenía que dormir su siesta. Y yo solo lo único que oraba, por favor, que no se haga nada muy extremo en sus pañales, porque no tengo idea ni siquiera cómo funcionan los pañales. Bueno, pasaron las horas, ¿no es cierto? Y tuve que prepararle la comida a este bebé. Lo pasamos bien dentro de todo, ya porque fue una experiencia nueva para mí. Y justo pasó y empecé a sentir un mal olor. Y yo la verdad, ahora obviamente, ¿no es cierto?, después de ser papá, no voy a decir que soy un experto, pero sí ya me manejo en ciertos temas, pero ahí no sabía nada, no sabía esto básico, ni siquiera cómo abrir los pañales y lo que fuera. Bueno, gracias a Dios no fue el número 2, sino que fue solamente el número 1, y pude lograr cambiar el pañal y todo lo demás. Muy extraña la situación, muy rara, ¿no es cierto? ¿Quién además deja cuidando un bebé menos, ¿no es cierto?, a esta altura, a alguien semi desconocido? Bueno, gracias a Dios todo salió bien, pero fue este concepto como de arréglatelas como puedas. Y no sé si a ti te ha pasado alguna vez de que te ves en una situación, te ves en una circunstancia, quizás has entrado a un nuevo trabajo y no sabes nada, ¿no es cierto? Y quizás la persona que vino antes de ti se fue inclusive enojado y dejó las cosas medias raras. A algunos les ha pasado que han llegado a un puesto de trabajo y se han encontrado con el computador formateado, que le han borrado, ¿no es cierto?, los programas, o qué sé yo, información que falta, y te dicen, ok, esto es lo que tienes que hacer, arréglatelas como puedas. Arréglatelas como puedas. Y a veces pensamos de que Jesús es como que vino, ¿no es cierto?, proclamó sus verdades, habló del Evangelio, nos enseñó distintos conceptos de cómo vivir, murió en la cruz, resucitó, y luego se fue y nos dijo, bueno, arréglatelas como puedas. Así como, ve tú como cristiano cómo puedes vivir, ve, ¿no es cierto?, cómo esto se puede armar el cristianismo, pero la verdad es que eso está muy alejado de la realidad. El tema es que al vivir muchas veces este cristianismo despersonalizado, nos pasa que no nos damos cuenta todo lo que ya tenemos en Cristo. Y vivimos pensando de que hay muchas cosas que están incompletas en nosotros, pero la verdad del Evangelio es que Cristo inauguró una riqueza para nosotros, una prosperidad en el buen sentido de la palabra, que va más allá inclusive de lo que nos podemos imaginar. Y cantamos esta canción, ¿no es cierto?, tú eres más grande de lo que me imagino. Y la verdad, hay un pasaje también que dice de que Jesús, de que los pensamientos de Dios son inclusive mucho más grandes de lo que nosotros podemos pensar. Y lo que tenemos en nuestras vidas es mucho más grande de tal vez lo que nos podemos imaginar. Pero cuando vivimos con una no comprensión de quién es Jesús, de su obra, de lo que hizo por nosotros, hay muchas cosas que nos afectan. Quizás esta semana te pasó de que recibiste alguna crítica. Recibiste la crítica de alguna persona, de algún ser querido, de algún amigo, o de quizás alguien que ni siquiera conocías, pero una crítica que te pegó
fuerte en tu corazón. O quizás en el trabajo tomaste una mala decisión. Una decisión que no fue la adecuada. Y por consecuencia, ¿no es cierto?, te llegó un reto, te llegó una exhortación, ¿no es cierto?, de parte de tu jefe o de tus colegas. Y eso te afectó, pero a un nivel más allá que solamente lo laboral, sino que quizás afectó tu seguridad, cómo te piensas, en cómo te proyectas en el trabajo. O quizás tuviste una discusión. Tuviste una discusión con alguien de tu familia, con alguien que tú amas, con quizás algún vecino. Una discusión que te quitó la alegría, el gozo. O tal vez perdiste algo material que significaba mucho para ti. Quizás algo se te rompió, quizás algo se te extravió, quizás algo dejó de funcionar y esto te removió en alguna medida también el gozo y la alegría. La pregunta es que, ¿por qué estas cosas, ¿no es cierto?, pueden de alguna manera haber calado tan profundo en tu corazón? Y quizás tu reacción fue como mirar al cielo y alegar y decir, Señor, ¿pero por qué? Levantar el puño contra el cielo. Y no estoy diciendo aquí de que estas cosas no nos puedan producir un enojo y una reacción, pero es distinto cuando circunstancias en nuestras vidas remueven inclusive al nivel de nuestra identidad y de quiénes somos. Y cuando estas cosas se meten en esa dimensión, que empiezan a cuestionar o a traer dudas en relación a quiénes somos, debemos revisar efectivamente si es que el Evangelio ha lanzado raíces profundas en nuestras vidas o simplemente esto es una teoría. ¿Cuáles son las cosas que tal vez han afectado tu vida, tu corazón últimamente y que han removido lo que tú eres, quién tú eres y cómo te sientes? ¿Qué esperanza realmente hay en el mensaje de Jesús? ¿Estamos solos? ¿Estamos efectivamente tratando de descubrir qué se puede hacer en esta vida? Y la verdad es que el mensaje de Jesucristo, y algo que vamos a ver hoy, es que Jesús no nos dejó solos. Jesús no nos dejó solos. Y te quiero invitar a que lo veamos justamente en este pasaje que está en Juan, capítulo 14, vamos a ver desde el versículo 15 al 20 y también del 25 al 27. Así que tú lo puedes buscar, yo voy a proyectarlo aquí desde la Nueva Versión Internacional. Pero vamos a ver este relato que está situado dentro de 3 capítulos en los cuales Jesús da un mensaje súper potente, pudiéramos decir como una especie de mensaje de despedida, pero en realidad es un mensaje que incluye muchas verdades y muchas herramientas para los discípulos. Inclusive también vamos a ver ahí en Juan una oración que él hace de casi un capítulo, ¿no es cierto?, por sus discípulos. Y este relato está incluido en la escena de la última cena que él tiene con sus discípulos. Y antes de esto, él les manda, ¿no es cierto?, este versículo, esta declaración en Juan 13:33 que dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes, me buscarán y lo que antes le dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y en estos 3 capítulos Jesús les empieza a dar esta información. Ya se lo había dicho antes, pero le empieza a enfatizar de que Él ya no va a estar para siempre con ellos. Y en la mente de algunos discípulos se empieza a derribar esta idea de que este iba a ser el gran conquistador, que iba a derrocar el imperio romano, de que iba a traer una paz política. Pero ¿cómo nos vas a abandonar cuando, ¿no es cierto?, el ministerio está avanzando? ¿Cómo nos vas a dejar justo
Ahora, y hay distintas respuestas que tienen los discípulos. Por ejemplo, Pedro, en el capítulo versículo 37 dice, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Se acuerdan después, no es cierto, lo que hace Pedro? Lo niega, ¿no es cierto? Promete te voy a dar la vida. Reacciona de una manera con estas declaraciones como la rápida. Tomás dice que, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Felipe, en versículo 8 dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe le responde a Jesús, ¿tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? Y Jesús empieza a encontrar, ¿no es cierto?, con estas respuestas, antes de entrar a este pasaje, con estas respuestas que son como esas respuestas descriteriadas, como que damos cuando no conocemos muy bien la materia. ¿Se han dado cuenta? No sé si pasó alguna vez, te pasó en el colegio o en la universidad, de que alguien pregunta algo y tú por decir alguna cosa quedaste en vergüenza porque simplemente quisiste dar la respuesta más rápida. Estos discípulos están respondiendo así. Todavía no entienden. La noche anterior de que Jesús se ha entregado y todavía no entienden quién es Jesús. Todavía no saben de qué se trata todo este plan. Están perdidos. Cuán frustrante eso, ¿no es cierto?, para un profesor en que ve tal vez de que sus alumnos antes de dar la PSU todavía no saben nada. ¿Qué más frustrante todavía para Jesús? ¿No es cierto?, desde la perspectiva humana, de decir, bueno, y mis discípulos no están entendiendo nada. Y Jesús les va a dar acá una información esencial. Porque esto está dentro del plan, ¿no es cierto?, de Jesús para sus discípulos. Y que tiene que ver con lo que está justamente aquí en Juan 14. Dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Jesús aquí está dándoles una declaración potente. Porque aún cuando los discípulos no están entendiendo todo este plan, cuando no logran ver todas las variables que implica esto, la trascendencia a nivel universal que va a tener el Evangelio, la muerte y la resurrección de Él, aunque no lo estén comprendiendo, dentro de este plan de Dios está de que no nos dejará solos, sino que dejará al Espíritu Santo para que nos guíe y nos recuerde toda la verdad. Ahora, es interesante porque si nos damos cuenta en este pasaje, ¿qué es lo que dice cuando habla del abogado defensor? Dice, les voy a dejar otro abogado defensor. Y aquí la pregunta que surge es que si se usa, ¿no es cierto?, esta palabra otro, quiere decir que había un primer abogado. Y la pregunta es, ¿quién es ese primer abogado? Y lo vamos a encontrar en Juan, en 1 Juan 2:1. Primera de Juan es.
Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Y que hay una palabra en griego que es paraklete, que se usa en este pasaje y en el otro que Jesús recién está diciéndole a sus discípulos. Que quiere decir, tiene muchas traducciones, se traduce, ¿no es cierto?, como el que trae consolación, el que acompaña, el que enseña, el consejero. Quizás tú en tu Biblia puedes ver estas distintas traducciones ahí. Pero la traducción que tal vez más se acerca, ¿no es cierto?, al concepto es de un abogado defensor, paraklete. Y aquí nos encontramos, ¿no es cierto?, en 1 Juan con este concepto en el cual observamos, y Juan nos está diciendo quién es este primer abogado. El primer abogado, justamente, es Jesús. Es Jesús. Y vamos a ver qué es lo que hizo este primer abogado. Y la gran obra que hizo este primer abogado, que es Jesús, es que nos representa en el tribunal de justicia de Dios. Y quizás aquí esto les puede sonar un poco como extraño. Y tú dices, en realidad sí, yo creo esto del Dios de amor, ¿no es cierto?, del Dios que me da oportunidad, pero esto de un tribunal de justicia. En la verdad bíblica se nos explica de que todos hemos pecado, todos nos hemos apartado de Dios, todos hemos decidido vivir nuestra vida independiente de Dios. Por lo tanto, todos somos culpables frente a Dios de nuestro pecado. Pero ¿qué es lo que hace justamente Jesús? Es que nos defiende, nos representa en este tribunal de la justicia de Dios. Ahora, si tú tal vez recién te estás acercando, ¿no es cierto?, a este concepto del Evangelio de Jesús, puedes decir, pero yo en realidad no creo mucho esto del tribunal de justicia. Pero déjame hacerte unas preguntas. Cuando tú observas, por ejemplo, un acto de injusticia, alguien fuerte pegándole a alguien débil, y esto de manera literal o de manera concreta, cuando observas un acto de injusticia, ¿qué te hace pensar de que ese acto es un acto de injusticia? Hay algo que se gatilla en ti automáticamente que dices, esto no está bien. Esto no está bien. Cuando ves, por ejemplo, de que alguien se cuela en el Transantiago, de que alguien se salta la barrera del metro, estás haciendo una fila de, no sé, 3 horas para ir a pagar ese papel que te tienen que poner un timbre, ¿no es cierto?, en el servicio de impuestos internos, o estás en el estadio haciendo fila para entrar a un concierto, y llega el típico avivado chileno, ¿no es cierto?, y se va y se mete en la fila. ¿No surge en nosotros como este sentido de justicia? ¿De que algo está mal? O cuando ves a alguien mentir descaradamente en tu trabajo, en tu familia, mentirte a ti. ¿Te han mentido en la cara alguna vez? Que tú sabes que no te están diciendo la verdad, pero te mienten. Es interesante porque no necesitamos necesariamente ser creyentes para darnos cuenta de que hay un sentido de justicia que está regido por algo sobrenatural. Algunos hablan de la ley natural, que justamente nos hace evaluar las cosas como justas o injustas. Pregúntale a tus amigos que tal vez no son creyentes. ¿Cuál es su parámetro para decir que algo es correcto o incorrecto? Te va a decir, bueno, probablemente te va a hablar de los derechos humanos, ¿no es cierto?, de las convenciones internacionales, pero ¿de dónde surgen esas convenciones internacionales? Si hacemos un poco de historia, ya lo vimos en otros capítulos anteriores, pero si hacemos un poco de historia, vamos a ver cómo esto desciende muchos de esos conceptos de las verdades del Evangelio. Hablamos, ¿no es cierto?, de este libre pensamiento. Tú cuando alguien se está colando en la fila, no piensas ni le gritas,
Oye, si entiendo desde que tu parámetro moral esto está bien, sí, bueno, hazlo nomás porque en realidad para mí está equivocado, pero no necesariamente para ti. Uno no dice eso, ¿no es cierto? Pero a veces pensamos de que la vida no tuviera ningún parámetro natural, pero hay cosas que están sembradas en nuestro corazón porque somos criaturas que nos hacen evaluar cuando las cosas están buenas o cuando las cosas están malas. Hay un sentido de este tribunal divino. Y ese tribunal está en nuestro interior. Y es más aún, en la Biblia se nos habla claramente de este tribunal. Mire lo que dice en Hebreos 9:27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Hay un juicio. No sabemos cómo va a ser, pero va a haber un juicio. Como paréntesis, este pasaje es muy interesante para hablar acerca de la reencarnación. La Biblia no da espacio para la reencarnación, para, ¿no es cierto?, tener estos distintos pasos de etapas, sino que está destinado a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. No hay limbo, no hay purgatorio entre medio, una sola vez. ¿Ok? Como paréntesis. Pero es interesante porque está este juicio, hay un tribunal de justicia al que todos nos presentaremos, pero también nos dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Y nos está enfatizando esta realidad de que hay un tribunal, pero que también tenemos un abogado que es Cristo. Ahora piensa, si tú tienes que ir a los tribunales de justicia a defender un caso, el que sea, un caso civil o un caso económico, etc., ¿qué es lo que quieres tú? Primero quieres un buen abogado, ¿cierto? Vas a querer un buen abogado, alguien que te defienda, alguien que pueda llevar tu caso de una manera responsable. Lamentablemente eso muchas veces también equivale a pagar más, ¿no es cierto? Pero queremos un buen abogado, alguien que nos defienda. Pero un buen abogado, ¿de qué se trata? Un buen abogado no es solamente alguien que se viste bien como abogado, no es tampoco alguien que es simplemente simpático, no es alguien que pueda simplemente apelar a la emocionalidad del juez, sino lo que queremos que este abogado haga es que encuentre algún fundamento en la ley que nos pueda librar o que pueda justificar justamente nuestra inocencia. No queremos que le lleve chocolatitos al juez. Bueno, a veces funciona eso en algunas partes. Ya no me quiero meter en problemas con personas que tal vez aquí trabajen, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial. Pero no queremos a alguien que solo emocionalmente pueda convencer al juez de que somos inocentes. Pero si se dan cuenta, a veces vivimos así nuestra relación con Jesús y pensamos que Jesús está intercediendo con Dios como: ya, pues Padre, perdónale una vez, mira, si prometió, fue a la iglesia, ¿no es cierto?, se arrepintió, yo sé que ya lo dijo 10 veces, pero ahora una 11ª vez, ya, pues, hazlo por mí, no lo hagas por él, hazlo por mí. O sea, no lo decimos, pero en nuestra mente pensamos que Jesús está intercediendo de esta manera, es como negociando, es como usando un pituto, ¿no es cierto?, con el Padre, es como, ya, pero perdón, como ese tipo de intercesión respecto al Padre, como este abogado paleta, el paleteado, ¿no es cierto?, que va y a rogarle. Pero la verdad es que el sentido de que Jesús es nuestro abogado defensor tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con esta segunda parte del pasaje que leímos recién. Versículo 2, 1 Juan 2:2. El mismo es el sacrificio que pagó nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. No sé si se da cuenta la profundidad de esto.
Cuando Jesús presenta nuestro caso, Él está mostrando la justicia que Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Porque finalmente Jesús es Dios muerto por nosotros. Y lo que está diciendo este pasaje, que Él mismo es el sacrificio de nuestros pecados. Por lo tanto, cuando el acusador viene a acusarnos delante de Dios, si nosotros estamos en Cristo, hemos sido perdonados. Y aquí hay una verdad jurídica, si lo pudiéramos decir. El pecado era nuestra condena. Dice que la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué dice el regalo de Dios? Que es la vida eterna. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Cuando Jesús va a este tribunal divino como el abogado, Él presenta este papel que dice, sí, Él tenía una deuda, Él estaba condenado, etcétera, muchas cosas, pero yo pagué esa deuda. Esta persona es inocente en mí. Por lo tanto, cuando Jesús ve a los que están en Cristo, Dios ve a los que están en Cristo, ve a Jesús y ve este acto de justicia y de perdón que tenemos en Él. Eso es lo que hace este primer abogado. Nos representa y nos da perdón y nos da aceptación y nos da alegría. Y por eso podemos vivir como personas perdonadas y no condenadas. Por eso podemos disfrutar de esta verdad liberadora del Evangelio. Y por eso la primera esperanza, Dios nos declaró inocentes en el tribunal gracias a Jesús. Y para ejemplificar eso quiero que veamos el siguiente videíto. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like, one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Bueno, ¿no?
tiene sus variables, no van a hacer teología de esto ya, pero el concepto finalmente es que cuando Dios nos ve, si estamos en Cristo, nos ve inocentes y eso justamente se llama gracia. Y veamos rápidamente quién es el segundo abogado. El segundo abogado, y ya nos dice, ¿no es cierto?, en el pasaje, ya lo vimos en esta lectura, es justamente el Espíritu Santo. Y si el primer abogado nos muestra inocentes delante del tribunal divino, el segundo abogado nos hace recordar en el tribunal de nuestro propio corazón qué es lo que Jesús hizo por nosotros. Es como, no sé si han visto estos edificios lindos, iluminados, que muchas veces no sabemos de dónde proviene la luz, pero nos muestra esta hermosa estructura. El Espíritu Santo lo que hace es que ilumina este edificio de la salvación y nos recuerda las riquezas que tenemos en Jesús. Lo que Él ha hecho por nosotros. Es como una lámpara. Y lo interesante de esto es que este segundo abogado nos recuerda a Cristo, pero no solamente eso, sino lo que dice el pasaje bíblico es que Él es igual al primer abogado. Y encontré aquí un pasaje de Max Lucado que lo explica muy bien. Voy a leer lo siguiente. Dice, otro consolador, las dos palabras reverberan. El idioma griego usa dos palabras diferentes para otro. Una de ellas quiere decir totalmente diferente. Y la otra se traduce como otro igual al primero. Cuando Jesús promete otro abogado, otro que trae consolación, usa la segunda palabra, otro igual al primero. La distinción nos instruye. Digamos que estás leyendo un libro mientras viajas en un autobús. Alguien se sienta al lado tuyo, te interrumpe la lectura y te pregunta sobre el libro. Tú le dices, el autor es Max Lucado, tómalo, yo puedo conseguir otro. Cuando dices, puedo conseguir otro, ¿quiere decir otro en el sentido de cualquier otro libro? ¿Una novela de detectives, un libro de cocina o una novela romántica? Por supuesto que no. Puesto que eres una persona de gusto muy refinado, dice aquí el autor, quieres decir un libro que es idéntico al que tan amablemente has regalado. Si hubieras estado hablando griego, habrías usado la palabra que empleó Jesús cuando se registró su promesa. Alos es la palabra en griego. Uno igual al primero. ¿Y quién es el primero? Ya lo vimos recién. Jesús mismo. Entonces, la seguridad que Jesús les da a sus discípulos es esta. Yo me voy. Ustedes están entrando en una nueva época de sus vidas, un capítulo diferente. Mucho va a ser distinto, pero una cosa permanece constante, mi presencia. Van a disfrutar de la presencia del otro abogado, del otro consolador, del otro consejero. Esta palabra significa amigo, ayudador, intercesor, abogado, fortalecedor, alguien que siempre está listo para ayudar. Todas estas palabras intentan representar el hermoso significado de parakletos, que es un término griego compuesto de dos palabras, para, que significa al lado de. Piensa en paralelo, paradoja. Kletos significa ser llamado, designado, asignado, nombrado. El Espíritu Santo ha sido designado para venir a nuestro lado. Él es la presencia de Jesús con y en los seguidores de Cristo. ¿Te das cuenta por qué los discípulos necesitaban este aliento? En la noche del jueves, antes de la crucifixión. Para el amanecer del viernes, ellos abandonarán a Jesús. La hora del desayuno los encontrará escondiéndose en cualquier rincón y lugar apropiado. A las 9 de la mañana, los soldados romanos clavarán a Jesús en la cruz. A esa misma hora, mañana, Él ya habrá muerto y habrá sido enterrado. El mundo de ellos está a punto de ser completamente trastornado y Jesús quiere que ellos sepan que nunca enfrentarán un futuro
sin su ayuda. Tampoco lo enfrentarás tú. Tienes un compañero de viaje. Halos. Este otro, igual al primero. No sé si lo habías pensado antes. El Espíritu Santo que está con nosotros es igual al primero. Porque no olvidemos que estamos hablando de la Trinidad. Espíritu Santo con nosotros. Y aquí está este concepto de que Jesús no nos deja solos. Jesús no nos deja solos. Y gracias a esto podemos experimentar esta paz que dice en el pasaje. Una paz que va más allá de toda comprensión humana. El problema es que a veces vivimos nuestras vidas personales como si estuviéramos solos. Como si este halos, como si este otro no existiera. Vivimos como si fuéramos un millonario. Imagínate que tú fueras, por alguna casualidad, tu apellido fuera Luxic, o Paulman, o Piñera, ¿no es cierto? Etcétera. Que no te faltara nada, que tú sabes de que en tu billetera, ¿no es cierto?, en tu cuenta corriente no hay problemas. No te metes fin de mes para ver si te sobregiraste. ¿Ya? Pero tú tienes solamente 2.000 pesos en el bolsillo, tomas un taxi y cuando te bajas te das cuenta que ya no tienes los 2.000 pesos, que perdiste los 2.000 pesos. ¿Cuál sería tu nivel de estrés con esas 2 lucas? Nada, o sea, tienes tu cuenta corriente llena, ¿cierto? 2.000 pesos. ¿Qué son 2.000 pesos? El tema es que nosotros en nuestras vidas espirituales no sabemos que tenemos el mejor apellido de por medio, que es ser hijos de Dios. Y con esto no me estoy refiriendo al tema material, solamente, porque también hay un sentido bíblico de prosperidad en la Biblia, pero que es muy distinto a lo que la teología de la prosperidad predica. Pero no me estoy refiriendo solamente a eso, sino que sobre todo me estoy refiriendo a este sentido de paz sobrenatural que nos ayuda a vivir la vida sabiendo que tenemos todo en Cristo. Jesús no nos dejó solos. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuáles son esos 2.000 pesos que se te han perdido últimamente? ¿Fue un conflicto? ¿Fue una discusión? ¿Es una situación familiar? ¿Es un problema económico? ¿Es una incertidumbre en tu vida? ¿Algo en el trabajo? ¿Es una enfermedad? ¿Cuáles son esos 2.000 pesos que se han robado tu gozo, que has perdido y que no puedes recuperar? Vuelve a conocer la gran obra que el primer abogado hizo y deja que este segundo abogado te recuerde a tu mente y a tu corazón quién eres en Cristo, qué es lo que tienes, que es una paz que va más allá de las circunstancias, es una paz transversal, es una paz que está sembrada en nuestros corazones. Y termino con esto. Quiero invitar mientras tanto a los músicos que pasen. Perdón, se me fue la fotito. Hay un compositor de himnos. Cantamos esta canción recién. Él se llama Horatio Spafford. Y él es el autor de este himno que cantamos, Estoy bien con mi Dios. Pero te quiero leer la historia de esta canción. Dice, este himno fue escrito después de varios acontecimientos traumáticos en la vida de Spafford. El primero, la muerte de su único hijo que tenían hasta ese momento, en 1871. Seguido de una mala operación financiera que evaporó una fuerte suma de dinero que había invertido. Meses más tarde, gran parte de sus bienes personales fueron consumidos por el gran incendio de Chicago de 1871, que le arruinó financieramente. Era un abogado, bien interesante.
amigo del célebre evangelista D.L. Moody, en 1873 decidió viajar a Europa con su familia en el transatlántico S.Bill Duabré, con el objetivo de descansar y visitar a sus amistades en Inglaterra. Pero a último momento decidió enviar a la familia primero mientras él se demoró en negocios relacionados con la solución a los problemas ocasionados por el gran incendio. Durante la travesía en el Atlántico, el barco fue embestido por el buque inglés Lord Chean y se hundió en apenas 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Entre las víctimas fatales de este barco estaban las 4 hijas de Spafford. Su esposa logró sobrevivir y llegar a la costa oeste de las Islas Británicas. La señora Spafford llegó a Cardiff, en Gales. Desde allí envió a su esposo un telegrama donde escribió: única salva. Pero estoy bien. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Spafford tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa en Inglaterra. Se dice que durante el viaje, el navío que conducía a Spafford atravesó el sitio exacto donde se había hundido el barco donde habían muerto sus hijos. El capitán le indicó a Spafford dónde se hallaba el infortunado buque. Al caer en cuenta que allí era donde estaban sus hijas, el Señor le consoló con el mensaje recibido de su esposa. Spafford descendió a su camarote con la imagen de la tragedia en su mente. Escribió los versos que componen esta preciosa melodía. Basándose en las palabras de su esposa, escribió una poesía que ha llegado a ser de consuelo para muchos creyentes atribulados en un mar de aflicción. Cuando sabemos de que nuestra vida, comparativamente con la eternidad, es así de pequeña, nuestra perspectiva cambia. Cuando sabemos las riquezas que tenemos en Cristo, la perspectiva de las circunstancias cambian. Te quiero invitar a que te pongas de pie y que con la perspectiva de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros cada día, cantemos esta canción y digamos con fe: estoy bien con mi Dios.